El ejercicio físico durante el embarazo mejora el desarrollo neurológico del feto. Disminuye el riesgo de preeclampsia, mantiene la oxigenación placentaria, disminuye el retraso de crecimiento. Por lo tanto, el deporte sí o sí, Víctor. Con respecto a los anticonceptivos, hay muchas leyendas. Seguimos oyendo comentarios de este tipo. No, yo no quiero tomar anticonceptivos porque luego no te puedes quedar embarazada. Perdona, o sea, nada más lejos de la realidad. El alcohol está absolutamente prohibido durante el embarazo. No hay más. Durante el embarazo al feto no le puede pasar ninguna toxina, o sea, ninguna toxina. Tenemos que pensar que el embarazo no deja de ser un proceso fisiológico, pero que hay que planificarlo. Y la planificación no consiste en de repente me quiero quedar embarazada. La planificación consiste en establecer todos aquellos factores de riesgo que podemos tener que puedan complicarnos el embarazo. Si estamos dando el último tratamiento, las últimas gonadotropinas a una paciente que no le hemos enseñado a llevar unos buenos hábitos de principio, no estamos haciendo nada. Estamos simplemente poniendo un parche a un problema que pasado mañana va a volver a aparecer otra vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mercedes Sobreviela, que es médico especialista en ginecología y obstetricia. Además, es directora del Centro Ginecológico Polonia y una referente a nivel nacional de cirugía mínimamente invasiva y reproducción. Muchas gracias, Mercedes, por estar aquí. Gracias a vosotros, sin ninguna duda. Buenos días. Gracias, Mercedes. En el episodio de hoy queremos abarcar el embarazo en su práctica totalidad, desde el antes, qué medidas podemos adoptar pues, para maximizar las posibilidades de que ocurra este embarazo, luego durante, qué cosas podemos cambiar, qué chequeos estaría bien hacer y por último, el desenlace en el momento del parto. Podemos empezar hablando de la planificación, programación del embarazo. Habrá parejas que se estén planteando tener hijos y aquí aparece el concepto de la visita preconcepcional. ¿En qué consiste esta visita y es importante realizarla? Mira, es súper importante. Tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que tenemos en estos momentos con respecto a la medicina. Y tenemos que pensar que el embarazo no deja de ser un proceso fisiológico, pero que hay que planificarlo. Y la planificación no consiste en de repente me quiero quedar embarazada. La planificación consiste en establecer todos aquellos factores de riesgo que podemos tener que puedan complicarnos el embarazo. Por lo tanto, es fundamental que transmitamos la necesidad de hacer una consulta preconcepcional, acercarnos al profesional, que nos haga una historia clínica, que nos haga una exploración ginecológica, que nos haga un repaso de todos los factores de riesgo que pueden estar influyendo en estos momentos en nuestro estilo de vida, que puedan luego repercutir en el desarrollo de nuestro bebé, y que es el momento de primero detectarlos y luego de establecer las pautas para modificarlos y erradicarlos. Poder establecer los suplementos que podamos necesitar, nutricionales o vitamínicos, hacer un repaso del calendario vacunal, sí que tenemos la suerte de que en nuestro país el 99% de las mujeres, fundamentalmente las mujeres, estamos vacunadas de todo aquello que puede influir en el embarazo, pero ahora mismo tenemos mucha población que ya no es nacional, que no ha llevado nuestro calendario vacunal y es importante que también estas pacientes sean conocedoras de que existe esta prevención y que se acerquen a los profesionales. Yo no creo que haya que hacerlo solamente cuando ya se nos acerca el momento del embarazo, sino que a lo largo de nuestras revisiones ginecológicas, cuando tú tienes un pensamiento de que en un momento determinado vas a poder querer quedarte embarazada, tienes que pedir asesoramiento de vamos a repasar qué estamos haciendo y darle la oportunidad al profesional de ir educándote, ¿no? Modelando los hábitos que vamos teniendo, porque sin duda van a determinar el poder eliminar factores de riesgo que luego nos pueden complicar un embarazo que de otra manera puede ser maravilloso. O sea que sin ninguna duda la consulta preconcepcional tenemos que ponerla cada día más en valor. Cierto es que los ginecólogos la, la recomendamos, pero no terminamos de llegar a la población sabiendo que eso es un filtro que tienen que pasar antes de empezar a quedarse embarazadas. Pero bueno, pues desde aquí otro input más para que las pacientes sepan que esto tienen que hacerlo. Algo a tener en cuenta a la hora de planificar o programar este embarazo podría ser el periodo de ventana fértil. ¿Qué es esta ventana fértil y cómo puede saber una mujer si está en ella o no? Vale, una cosa es la consulta preconcepcional, en la que vamos a hacer una serie de factores de riesgo y además vamos a hacer un asesoramiento para informar a la pareja de cuándo son los momentos mejores o más fértiles, podemos llamar ventana fértil, para que esa pareja consiga un embarazo lo antes posible, ¿sí?
Vale, esto va a depender fundamentalmente del ritmo del ciclo de la paciente. Cada mujer, en función de su ciclo, va a tener un periodo de ventana que viene a estar alrededor en ciclos de 28 días, pues aproximadamente en el día 14 es el día de la ovulación, pues siempre la ventana de fertilidad va a estar como el 14 más menos 2 días, pues desde el 12 hasta el 16. Eso sería el periodo fértil de la mujer. Esto va a variar, esto nunca es exacto, porque igual que el ciclo de una mujer no es exacto y no se arregla cada 28 días, va a variar en función de factores externos, va a variar en función de el ciclo ovárico que la paciente tenga, de que tome o no tome fármacos, de que esté expuesta a algún tipo de situaciones de estrés, de insomnio, de cambios de turnos, etcétera. Puede en un momento determinado esa ventana fértil desplazarse un poquito. Pero bueno, más o menos hay que informarles, educarles en saber que tenemos un periodo fértil, que las pacientes muchas veces o las parejas desconocen que esto es así y te dicen expresiones como, y tan poco rato, pues, y el resto del tiempo, bueno, pues pero el resto del tiempo no. O sea, la mujer es fértil un rato, no es más. Entonces, esa sería la ventana fértil, ¿vale? Eso tenemos que conocerlo toda la población. Y otra duda que pueden tener algunas mujeres que quieran quedarse embarazadas es que si están tomando anticonceptivos, ¿cuándo deben dejarlos? Y si estos anticonceptivos pueden interferir en su fertilidad. Mira, con respecto a los anticonceptivos, hay muchas leyendas, muchísimas leyendas. La mayor parte de las cosas que se conocen de anticonceptivos, desgraciadamente, porque hay unas grandes asociaciones de planificación, hay muchísima información con respecto a la anticoncepción y yo creo que en estos momentos nuestra población tendría que ser conocedora de anticoncepción casi a nivel de especialista, de la gran cantidad de fuentes de información que hay buenas, buenas. Y sin embargo, seguimos oyendo comentarios como este tipo, no, yo no quiero tomar anticonceptivos porque luego no te puedes quedar embarazada. Perdona, o sea, nada más lejos de la realidad. Las pastillas anticonceptivas no hay un periodo de limpieza. Me tengo que limpiar, pero ¿limpiar de qué? Tú dejas las pastillas anticonceptivas y generalmente en una mujer sana, joven, sin ningún factor de riesgo, sin ningún problema ovulatorio, al mes siguiente su ovario empieza a establecer su ciclo de ovulación normal. No tienes que dejar las pastillas anticonceptivas meses antes de quedarte embarazada. Desde el mes siguiente tú ya vas a tener un periodo de fertilidad, ¿de acuerdo? Ni retrasan la fertilidad ni interfieren en ella. Vale, sé que es una pregunta un poco amplia, pero así para que las parejas se puedan hacer una idea un poco general, ¿qué factores, ya sean pues actividad física, alimentación, estrés, el tabaco también se me ocurre, pueden afectar a esta fertilidad y a lo mejor pueden modificarlos pues para optimizar este embarazo? Vale. A ver, ahí sí que tendríamos que hacer una campaña educativa, Víctor, sin ninguna duda. Muchos factores, absolutamente todos los factores tóxicos van a disminuir la fertilidad. Y sobre todo, y es lo que estamos viendo en los últimos años, el factor masculino. El factor masculino se ha visto absolutamente afectado y pensamos o interpretamos que es por factores ambientales. El que tiene un valor fundamental y forma parte de la causa más frecuente es el consumo de tóxicos, ¿vale? El consumo de tóxicos, de drogas, fundamentalmente la marihuana, la cocaína, en periodos X del varón determina que luego los espermiogramas sean francamente malos y eso hace que luego nos encontremos con problemas en la consulta que vienen de lejos. Eso sería uno de los factores que lógicamente tenemos que educar a la población, que bajo ningún concepto se tienen que tomar tóxicos ni a los 15 años ni a los 25. O sea, es que no es que es un porro solamente cuando tenía 15 años, tal, no sé qué. No, todo deja una huella, ¿vale? El tabaco, por supuesto, el alcohol forma parte de lo mismo. Hay una tendencia al consumo de alcohol en nuestra sociedad que la hemos normalizado, que no es normal. Entonces, el alcohol también poco a poco va disminuyendo la calidad de los espermatozoides. El estrés. Vale, con respecto al estrés no podemos romper una lanza. El estrés nos rodea, es donde vivimos. No podemos ir a vivir a una zona de nirvana porque no vivimos ahí. Tenemos que convivir con el estrés, lo tenemos que intentar minimizar, lógicamente, pero no podemos excluirnos de él. Pero sí que nos podemos excluir de otros factores de riesgo, ¿no? De todos los demás. Tóxicos, desde luego, hay que eliminarlos de nuestros hábitos y desde luego hay que eliminarlos en los periodos antes de quedarte embarazada. Las mujeres exactamente lo mismo, pasa que las mujeres cero, 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 o sea, cero alcohol, cero tabaco, cero tóxicos. Esto en cuanto a eliminar y luego a favorecer, pues a favorecer el deporte. O sea, el ejercicio
físico no es una recomendación. El ejercicio físico lo teníamos que poner como tratamiento, es decir, en el apartado de tratamiento, porque se ha visto que mejora tanto las líneas metabólicas, mejora tanto los niveles de endorfinas, mejora tanto la liberación hormonal, que en realidad muchas veces simplemente con que una paciente empiece a moverse, empiece a tener un ejercicio físico más o menos saludable, sus sistemas metabólicos mejoran. Por lo tanto, sin ninguna duda, los dos miembros de la pareja tenemos que recomendarles que hagan ejercicio físico. La dieta, tenemos que pasar una dieta saludable. Si hiciéramos una encuesta ahora mismo de lo que come la población, veríamos la cantidad de cosas que comemos ultraprocesadas que estarían casi rozando el punto de no no comestible, de la cantidad de conservantes que metemos en el cuerpo, que no sabemos a dónde van ni qué interacción tienen con el resto del organismo, ¿no? Y a más, pensando que comemos bien. O sea, comemos esto pensando que estamos comiendo fenomenal. Y si esto lo trasladásemos a una a un gráfico, veríamos la cantidad de sustancias pseudotóxicas que estamos comiendo. Por lo tanto, cuando nos preparamos para un embarazo, en esa consulta preconcepcional tenemos que dar estos pilares básicos. Tenemos que eliminar esto, tenemos que eliminar esto, tenemos que repasar si estamos haciendo esto y tenemos que favorecer el deporte, llevar una alimentación sana, una vida saludable y prepararnos realmente para lo más importante, que es preparar nuestro organismo para llevar a cabo un embarazo en el caso de la mujer, pero también para facilitar el embarazo en el caso del hombre. El hombre no es un convidado de piedra. El hombre tiene que poner unos espermatozoides que estén en la mejor calidad posible y eso va a depender también de su estilo de vida. Qué buena respuesta. Me ha encantado porque es que yo creo que en la población general esto ni se llega a plantear en muchos casos y siendo tan importante el recordarlo y el que la gente pueda tenerlo en cuenta, me parece Pero fundamental. yo creo, Delia, que es, perdona, muchas veces porque nos parece más importante como la última tecnología, el último desarrollo, el último tratamiento, y estamos como mucho más mediatizados a conocer cosas como mucho más impactantes y nos olvidamos del pilar básico, pero todo lo novedoso tiene que ir a apoyar, a mejorar el pilar. Si no tenemos los pilares, lo novedoso no vale de nada. Si estamos dando el último tratamiento, las últimas gonadotropinas, la última intervención a una paciente que no le hemos enseñado a llevar unos buenos hábitos de principio, no estamos haciendo nada. Estamos simplemente poniendo un parche a un problema que pasado mañana va a volver a aparecer otra vez. Me encanta porque es un poco la filosofía de impacientes, pero trasladado en vez de en la vida completa al periodo de embarazo, que muchas veces las pruebas que realicemos durante el embarazo van a ser importantes, luego hablaremos de ellas, pero quizá optimizando pequeños factores como los que estamos comentando antes de que ocurra este embarazo, luego el resto va a ser todo mejor. Y la siguiente pregunta, Mercedes, sería, una pareja que esté intentando conseguir ese embarazo y que no lo esté consiguiendo, ¿en qué momento debería ir al médico? Vale. A ver, esto va a depender un poco de, sobre todo de la edad de la mujer. Ahora también sabemos los estudios que importa también la edad del varón, pero sobre todo marca la edad de la mujer. Si una mujer tiene menos de 35 años, y no tenemos ningún antecedente y hemos hecho esa consulta preconcepcional tan importante que hemos dicho y no hemos detectado que haya ninguna patología, porque si estamos hablando de patología la hemos tenido que detectar en esa preconcepcional, no tenemos ninguna patología, entendemos que es una pareja sana, que no tenemos ningún tipo de problema, le daríamos un plazo para intentar quedarse embarazada como de 1 año. Eso sería un poco lo que dicen los protocolos, ¿no? 1 año de relaciones de convivencia. Porque también luego tenemos parejas que llevan 1 año buscando embarazo, pero que no por distintas circunstancias no conviven, por lo tanto su número de relaciones fértiles disminuye mucho, ¿vale? O sea, tenemos que enmarcar la situación, pero pongamos una pareja que convive en el mismo domicilio, que tiene unas relaciones espontáneas saludables, el tiempo medio sería de 1 año. Por debajo de los 35 años. Por encima de los 35 años, 1 año es muchísimo tiempo. La curva de fertilidad baja drásticamente y ahí les damos como 6 meses. Estos tiempos eh, generalmente se van acortando, porque cuando una pareja quiere quedarse embarazada, en esta sociedad que vivimos de la inmediatez, es me quiero quedar embarazada, ¿cómo puede ser que no me haya quedado en este primer mes?
Entonces ya llegan con un poco de ansiedad, aunque solamente lleven 4 meses intentando quedarse embarazadas, ¿no? Lógicamente tienes que poner la calma, el sentido común, tienes que transmitirles la tranquilidad en la medida en la que la puedes transmitir y darles ese tiempo. Pero sí que es cierto que cada vez empezamos antes de ese año, 6 meses, en los grupos etarios a empezar a hacer cosas, ¿no? Empezar a hacer alguna prueba que nos ponga un poco eh, en el escenario de si vamos a tener algún problema añadido o no ningún problema añadido. Acabamos de hablar de todo el tema de los tóxicos, cómo pueden afectar a esta fase previa, al poder quedarse embarazada, ¿no? Una pareja. Pasemos ahora otra vez al tema de los tóxicos, pero una vez ya se ha conseguido este embarazo, porque creo que es igual de importante concienciar de cómo puede afectar al feto factores como, por ejemplo, pues el tabaco o el alcohol cuando está en desarrollo. Bueno, es que eso está prohibido. O sea, a ver, absolutamente prohibido. El alcohol está absolutamente prohibido durante el embarazo. No hay más. Sin paños calientes. El tabaco está prohibido durante el embarazo. Es como el tabaco está mucho más arraigado en el consumo de la mujer, esto es como a veces un poco más difícil de eliminarlo del todo, pero hay que conseguir que las mujeres embarazadas no fumen bajo ningún concepto. También es cierto que tampoco las tenemos que estigmatizar, ¿vale? O sea, no tenemos que hacer sentirse culpable a una mujer que durante el embarazo por A, B o C le es muy difícil o imposible eliminar del todo el consumo tabáquico. Pero nuestro objetivo es hacerles ver, ponerles en valor que tienen que intentar minimizar el consumo de tabaco. Pero vamos, si tenemos que decir algo es no puedes fumar, no debes fumar nada de consumo de alcohol. Y vamos, si el alcohol y el tabaco no se puede, imaginaos cualquier otro tipo de droga. O sea, cero, cero, cero. Lo habíamos dado por hecho, pero Total, está bien totalmente. Está recalcarlo. bien, sí. ¿Vale? O sea, durante el embarazo al feto no le puede pasar ninguna toxina, o sea, ninguna toxina. Y si algo ahí es súper importante en el momento del embarazo, son las primeras semanas, las semanas del desarrollo embriológico, ¿vale? Las 5, 6, 7, 8, 9 primeras semanas de embarazo son las más importantes en el desarrollo de una persona. Entonces, esas semanas hay que protegerlas, vamos, como si te fuera la vida en ello. Y una de las sustancias que suele generar más duda es el café, porque no es un tóxico como tal, pero sí que puede tener determinadas repercusiones. ¿El café está prohibido durante el embarazo o no? No hay ningún alimento de consumo habitual que esté prohibido durante el embarazo. Aquí pasa un poco pues como las leyendas de los anticonceptivos. La gente dice cosas y te metes en internet, desconozco las fuentes del saber, pero hay miles de pacientes que te vienen como, es que no puedo comer mejillones. Y dices, "Pero, bueno, cosas, pero en algún sitio las ponen. Sí, sí. Lo que no sabemos es dónde las ponen. Bueno, pues en ese capítulo está el café. No hay ninguna sustancia, lo mismo que es que no puedo tomar manzanilla o no puedo tomar cosas que las pacientes leen en sitios, que os digo, desconozco en qué sitios se leen esas cosas, ni quién las argumenta. Nada, como todo en dosis adecuadas. ¿Pero por qué? Pues igual que el consumo del café fuera del embarazo te puede producir unas taquicardias, por ejemplo, te puede producir un estado de estrés o de insomnio superior al que te produciría si solamente tomases un café al día, pues durante el embarazo lo mismo. Pero de ahí a extrapolar que el café es malo para la embarazada o para el feto, no, en absoluto, ni ningún alimento de consumo habitual, ¿vale? Y, por ejemplo, la actividad física, para optimizar este embarazo hemos dicho que perfecta. Pues para el Durante, embarazo, todavía más. Mira, hay ahora mismo, salieron hace como 6 meses, unas publicaciones, ahora ya con base científica, en la que han demostrado que el ejercicio físico durante el embarazo mejora el desarrollo neurológico del feto. Esto que los obstetras lo veíamos, no es que lo supiéramos, o sea, no vamos a ponerlo a medida que lo sabíamos, pero intuías que el embarazo realmente va mejor cuando una madre es una mujer activa, hace ejercicio físico, lleva una dieta saludable, lleva un estilo de vida sano y sobre todo oxigena continuamente su organismo, esto que lo ves en el día a día. Ahora ya hay una demostración científica que nos dice que eso se ve repercutido a nivel del feto. Por lo tanto, no hay ya excusa, ya no existe el decir, es que me han dicho que tengo que hacer deporte. No, no, no. Si antes el deporte formaba parte del apartado medicamento o tratamiento, llamémoslo así, durante el embarazo, el deporte tiene que ser obligatorio. Yo no voy a decir que una persona que jamás ha hecho nada de deporte
tenga que pasar a hacer un deporte activo todos los días como una persona que tiene la costumbre de ir al gimnasio o deportista, ¿no? De base. Pero desde luego que tiene que tener la conciencia de que tiene que moverse, que tiene que tener una actividad física de 150, 180 minutos todas las semanas, bien sea caminar rápido, bien sea una bicicleta estática, bien sea una natación, bien sea un deporte que sea compatible con el embarazo, pero que lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, está claro. Si es que se ve venir un deporte, un ejercicio físico, te disminuye la posibilidad de tener una crisis hipertensiva, mejora los factores de vascularización, disminuye el riesgo de preeclampsia, mantiene la oxigenación placentaria, disminuye el retraso de crecimiento. Todo lo que lleve oxigenación va a ser favorable para el feto. Por lo tanto, el deporte sí o sí, Víctor. Claro, estaba pensando ahora que entonces con el tabaco un poco la explicación podría ser justo lo contrario, como disminuye la oxigenación del feto, quizá aumente todas estas patologías o Exactamente, complicaciones. así es. Vale, queríamos preguntarte, hemos mencionado alimentación, los tóxicos, ahora la actividad física. ¿Debe tomar algún tipo de suplemento la mujer que está embarazada? ¿Hay alguno que sea necesario? Sí, sí. A ver, hay uno que es necesario, ya desde hace muchos años se demostró que era imprescindible, la suplementación del ácido fólico en periodo pregestacional, ¿vale? El ácido fólico ya sabéis que interviene en el metabolismo de los aminoácidos y en este metabolismo va a interferir en el desarrollo del cierre del tubo neural. Entonces está relacionado su déficit con la espina bífida, fundamentalmente, y las alteraciones neurológicas. Entonces ya se demostró hace muchos años que teníamos un déficit de ácido fólico en las mujeres en general y por lo tanto se suplementa. Es el suplemento, digamos, obligatorio. Yo no diría que nadie deja de hacerlo, absolutamente nadie, en ningún área por lo menos de nuestro país. Y se suplementa de forma recomendada como unos 3 meses antes de quedarte embarazada y se mantiene durante todo el primer trimestre de embarazo. Como en realidad no deja de ser una vitamina que no produce ningún tipo de efecto contraproducente, su mantenimiento a lo largo del tiempo suele estar incluida en los suplementos genéricos que se suelen administrar a la embarazada durante todo el embarazo. O sea que aunque sí que la recomendación es de suplementarlo antes de que te quedes embarazada, de mantenerlo en el primer trimestre, sería como los momentos de obligatoriedad, el mantenerlo a lo largo del embarazo no es que sea una mala práctica, ni mucho menos, sino que ya entra dentro de los hábitos de la práctica diaria. ¿Vale? Ese sería el suplemento obligatorio. Luego va a haber una serie de déficits, pues como pueda ser que el consumo del hierro por parte del feto sea superior al consumo que la paciente hace en su dieta, pues también es uno de los factores, de los suplementos que se suelen incorporar a lo largo del embarazo. Va a ser esto ya en función de la analítica que les ha hecho la paciente. Y luego, si en realidad hiciésemos hincapié, que creo que debemos de ir ahí, hacer hincapié a llevar una dieta saludable con mucho consumo de ácidos grasos, de omegas, de todo esto, no necesitaríamos suplementar tanto otro tipo de minerales, vitaminas y ácidos grasos que suplementamos en estos momentos como algo habitual, intentando llegar a esas deficiencias que a lo mejor la alimentación de la mujer no cumple, ¿no? Si cambiamos esto y conseguimos que nuestra población coma bien, bien en mayúsculas, pues posiblemente estos suplementos tampoco serían necesarios, ¿no? En estos momentos, como obligatorio para que sepamos todos, es la prevención con el ácido fólico. Durante el embarazo hacéis un seguimiento para que todo lo relativo a la mamá y al feto esté bien. ¿Podemos explicar un poco en qué consiste este seguimiento y qué pruebas se suelen hacer? Sí. A ver, el embarazo, hay 3 trimestres, ¿no? Es un poco lo que conoce la población, primer trimestre, segundo, tercero. Yo lo dividiría en 2 mitades. Primera mitad del embarazo hasta la semana 20-22 y segunda mitad del embarazo. La primera mitad del embarazo es la primera mitad porque damos por hecho que hemos hecho ya la consulta preconcepcional, hemos preparado a la mujer, no tenemos factores de riesgo o los hemos ido eliminando y tenemos una pareja sana o con el tratamiento que ya hemos considerado porque tenía factores de riesgo puestos antes de que se quede embarazada. Todo eso ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya nos tenemos que centrar en el embarazo. Por lo tanto, la primera mitad del embarazo nos vamos a preocupar fundamentalmente del desarrollo del feto. Pieza clave en la primera mitad del embarazo. Todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos al diagnóstico prenatal. Súper importante. No os tengo que decir, o sea, si estamos desarrollando un nuevo ser, tenemos que conocer cómo se está desarrollando. Conocer para ayudar al feto.
Entonces vamos a intentar acercarnos al máximo, a saber si cumple cuántos embriones hay, si hay un embrión, 2 embriones, están colocados bien en su sitio. No, ¿cómo lo vamos a saber? Con una primera ecografía. Ecografía que se hace al principio del embarazo, semana 7, 8, 9. Cuando confirmamos el embarazo ecográficamente, vemos que hay latido y decimos embarazo intrauterino, embarazo acorde con la menorrea, embrión vivo. ¿De acuerdo? La siguiente prueba va a ir destinada a saber si tenemos factores de riesgo de cromosomopatías. Esta parte se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Nos hemos acercado mucho, primero con marcadores ecográficos, marcadores bioquímicos, en estos momentos con determinación de ADN fetal en sangre materna. Todo eso va encaminado a buscar marcadores precoces de que ese embrión tenga un desarrollo euploide adecuado. Una vez que esto lo hemos terminado y damos por hecho que todo lo tenemos en orden, que tenemos un embrión sano, tenemos que pasar un segundo filtro, digamos, que es la ecografía de la semana 20-22. Esta semana 20-22 cada vez se va acercando más hacia la 16-18, es decir, cada vez los aparatos y el conocimiento de los ecografistas nos permite ver mejor las estructuras fetales y poder ir diagnosticando posibles malformaciones o posibles alteraciones en el desarrollo del feto que nos ayuden a prever que puede haber algún tipo de problema. Digamos que la ecografía establecida en estos momentos, todavía no se ha desplazado, sería la semana 20-22, en la que hacemos un estudio exhaustivo de todos los planos fetales, justamente para eso, para confirmar que estructuralmente, porque genéticamente digamos que ya lo hemos hecho, estructuralmente el feto es sano y está en un desarrollo normal. Por eso yo ahí pongo como 2 mitades, a partir de esa mitad de embarazo. No es que a la madre no le hayamos hecho caso, le hemos hecho caso, pero esta primera mitad del embarazo el cuerpo de la mujer es capaz de llevarlo fácilmente, no tiene grandes repercusiones, no tiene grandes sufrimientos ni grandes demandas. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en el feto, que es en el que tenemos que centrarnos fundamentalmente para si hay algún problema poder asesorar a la paciente, a la pareja del problema que podemos tener y estar preparados nosotros para también ayudarles a las decisiones que tengan que tomar, ¿vale? Y a partir de la segunda mitad no es que nos relajemos del feto, pero cambiamos un poquito nuestro objetivo y nos vamos a encargar de ver que esa mujer que ya empieza un embarazo a desarrollarse va a tener una mayor demanda porque ese feto le va a absorber más sustancias, lleve una vida sana, sea capaz de soportar bien el desarrollo fetal, el aumento de peso, el cambio de sus estructuras. Todo eso tenemos que ir preveyendo. No tengamos un problema de diabetes gestacional, que igual no la teníamos como factores de riesgo, pero siempre la tenemos que descartar. No tengamos problemas de tensión, no se nos desencadene una preeclampsia, no tengamos una insuficiencia renal que podía haber estado encubierta, un hipotiroidismo que también podía haber estado encubierto y se va a manifestar en el tercer trimestre de embarazo o a partir de la segunda mitad de embarazo, y después todos los factores psicológicos, emocionales, la carga de preocupación que puede tener esa pareja y esa mujer a la que tenemos que ir acompañando y que van a surgir sin ninguna duda mucho más conforme se va acercando el momento del parto. ¿Qué se hace en la segunda mitad? Pues volvemos a hacer analíticas, volvemos a hacer ecografías, vamos a detectar que no haya ningún retraso de crecimiento en el feto, que no tengamos ningún problema tardío de embarazo, ninguna malformación que no hayamos podido diagnosticar en la semana 20, pues vamos a hacer una ecografía al tercer trimestre, que no tengamos un problema de líquido amniótico, de problemas placentarios, es decir, la patología del tercer trimestre la vamos a intentar buscar con esa ecografía del tercer trimestre y el estado general de la mujer, cómo soportan sus órganos toda esa sobrecarga que es el embarazo, lo vamos a intentar detectar con una analítica del tercer trimestre, ¿vale? Yo creo que el embarazo se ha ido como simplificando en cuanto a pruebas complementarias, poniendo solamente aquellas que son necesarias, que vamos a buscar algo en concreto y que si no necesitamos hacer más pruebas complementarias no tenemos que complicar el embarazo. Pero estas serían como imprescindibles, ¿vale? Genial. Me gustaría preguntarte qué cambios va a experimentar una mujer embarazada, de principio más o menos hasta el final, a nivel físico, tanto como a nivel mental. Bueno, pues las dos partes son importantes, Víctor. A nivel físico, pues todo el mundo sabemos lo que es una embarazada, cómo pasa de ser una mujer pues de 60 kilos a pasar a ser una mujer pues de 75 a lo mejor, con todos los cambios que supone fundamentalmente morfológicos, de aumento de volumen, retención de líquidos, ganancia de peso, aumento del tamaño mamario, eh, pesadez, cambios de la columna vertebral, dolores articulares que en esos momentos no podían haber tenido. Bueno, lo que es pasar de ser una mujer, digamos, normal
es decir, no gestante a una gestante a término. Y emocionalmente, pues todo también esto va a depender un poco de la parte psicológica de la propia paciente. Es decir, hay mujeres que son muy estables en sus situaciones conocidas, en lo que ellas manejan, en su familia, en su estabilidad, en su trabajo, en lo que ellas controlan, pero cuando aparece algo tan importante como es el embarazo, pues igual esa serenidad que tienen se ve un poco perjudicada y ya no están tan confortables, ya no controlan la situación, ya les aparecen miedos. Bueno, miedos que la mayor parte de las mujeres los gestionan fenomenal, porque tienen apoyos, porque tienen a su pareja en el 99% de los casos, porque tienen su familia y porque poco a poco se van haciendo la idea de que pasan de ser una mujer única como individuo a ser una madre. Y eso lo van adaptando. Pero sí que es cierto que hay muchos momentos de miedo, de ansiedad, de angustia, de inseguridades, cambios emocionales muy bruscos que no sabes por qué, que de repente lloras y dices: "¿Y esto?". Bueno, pues forma parte un poco del comportamiento de la mujer frente a algo tan importante como es tener un hijo. Nada más, patologías, pues a veces alguna muestra una patología que tenía por debajo y que el embarazo la pone encima de la mesa, pero nada más, lo normal, digamos que lo normal. Y poco a poco se va acercando la fecha del parto. ¿Cómo una mujer puede saber que está de parto? Vale. A ver, durante el embarazo la acompañamos en todo el tiempo y le vas informando de cómo va a ser el momento del parto, más allá de los conocimientos que hay, que con respecto al parto también hay otro mundo de conocimientos extraños. Es como el parto es como si fuera una tortura. No es una tortura, es un momento precioso. Y eso lo tenemos que transmitir. El parto es un momento precioso en el que todo lo que te rodea, todo lo que rodea a la mujer está preparado para ayudarle en ese momento, para acompañarle, ni tan siquiera para ayudarle, para acompañarle a que todo salga bien. Pero lo normal es que un embarazo de una mujer sana, que está preparada psicológicamente y físicamente, sea un parto bueno. Y si no, tengamos las herramientas suficientes como para hacerlo fácil o tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado para que no haya problemas. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que decir tantas veces hasta que la población se lo crea, porque es como que el embarazo se ha convertido en algo que se encogen directamente a las mujeres embarazadas como si fuera que fuera el fin del mundo. No lo es. ¿Cuándo sabe una mujer que se va a poner de parto? Pues porque empiezan a aparecer contracciones, porque empieza a sentirse más incómoda, otras veces porque se rompe la bolsa amniótica y empiezan a mojar líquido, otras veces porque empiezan a manchar un poquito y es porque está habiendo unas contracciones aunque ellas no las noten. Les vamos acompañando y luego sí que es importante que confíen en las matronas o profesionales de la salud que les hacen la preparación al parto. Hay momentos, cosas claves. Educaciones que tenemos que ir poniendo, acompañando a la mujer para que ella se sienta más cómoda a hacer aquellas preguntas que necesita, que a veces igual si no está en el sitio de confort, o de confianza no las va a hacer, o las va a preguntar a su vecina y su vecina le va a decir su experiencia, que generalmente nunca es positiva. Porque las pacientes siempre te cuentan partos horrorosos, no cuentan los partos normales. Digo, pero ¿y las pacientes que paren normal? ¿Dónde están? Parece que se han escondido todas. Pero bueno, tienen que preguntarles a los profesionales cómo va a ser. Y generalmente la mujer, lo normal es que sepa ya, esté educada al momento, al final de las últimas semanas de embarazo, cómo va a ser el momento del parto. Me parece muy importante esto porque de verdad que yo tengo amigas y conocidas que le tienen miedo al parto, que dicen, es que hay gente que dice, yo no quiero ser madre por no enfrentarme a esta Exacto, situación. exacto. Entonces me parece muy importante esta divulgación en el sentido de, vale, es algo que nos da respeto porque es un momento muy importante, pero de eso a tenerle tanto miedo, Exacto. Pero no sabe, o sea, realmente los que nos dedicamos a la obstetricia no sabemos de dónde sale ese miedo, esos comentarios, de esas experiencias, porque podemos hablar con cualquier ginecólogo que haga obstetricia y os contarán que el 99% de los partos son buenos, el 90% son maravillosos, maravillosos de disfrutar la madre, el ginecólogo, el padre, o sea, de un ambiente de realmente vivir un momento emocionante para todos. Eso es lo normal. Hay otros que son un poco más duros, pero que no dejan de ser unos partos bonitos, y luego hay algún parto, bueno, pues que se te puede complicar, que tienes que correr, que pasas algún momento de angustia, lógicamente, si no, no sería la obstetricia, pero son los menos. Entonces, lo que no sé es por qué se transmite a la población que es un horror, cuando eso es la excepción. O sea, ahí sí que tenemos una labor. O sea,
No sé dónde la vamos a poner carteles en las calles. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que hay que transmitir a la mujer que tiene que tener la confianza de que si para algo estamos preparadas las mujeres es para ser madres, no nos equivoquemos, ¿vale? Y el momento del parto es el momento más bonito por todo lo que lleva, todo lo entrañable, por todo de tener un hijo, pero porque además estamos preparadas para ello, no tenemos que tener miedo a algo para lo que estamos preparadas. O sea que eso sí que, pero sí que si escuchan a los profesionales en lugar de escuchar a la población general, que, insisto, siempre va a dar mensajes negativos, pues yo creo que eso poco a poco lo vamos a conseguir también. Claro, yo creo que esto último es clave porque tememos un poco todo aquello que desconocemos, entonces la desinformación juega un papel importante y como una mujer que no ha tenido un parto antes no sabe lo que es y es un momento vital importante, pues ese desconocimiento igual sí que les genera miedo. Claro, Y un poco como en redes sociales lo que pasa cuando divulgas sobre salud, cualquier noticia negativa se hace eco o cualquier comentario eso negativo es. en redes por Exacto. encima del otro 90 y pico por ciento positivo, Eso es. juntas estas dos cosas y pasa un poco, Esto es. creo, ¿El esto por qué? mismo. ¿Por qué la población hacemos más caso o nos entra más la parte negativa? No lo sé, pero es Bueno, cierto. esto ya es otro podcast, ¿no? Igual, Sí. igual los peligros antiguamente, evitarlos era casi más importante, ¿no? A Ya. nivel evolutivo. Bueno, Bueno, sí, también que, igual sí, ¿no? que me enrollo por Igual ahí, eso no. nos viene la amígdala y nos empieza a decir cosas. Claro. La pregunta que quería hacerte es, ¿qué opciones o qué diferentes tipos de parto puede haber y cuándo se va a indicar cada uno de ellos? Vale, tenemos 2 vías de parto, vía parto vaginal o la cesárea, no hay más. Ahora hasta fecha de hoy, por mucho que nos desarrollemos, de momento no hemos inventado nada más. Eh, ¿Cuándo se indica una cesárea? Digamos, porque el parto vía vaginal es como la opción de parto y la vía de elección, siempre tiene que ser esa la vía de elección, y va a haber una serie de contraindicaciones que nos van a obligar a hacer una cesárea y recomendaciones que nos van a obligar a hacer una cesárea. Existen recomendaciones obligatorias, por recomendaciones, o sea, perdón, existen indicaciones obligatorias, hay muy pocas, pero hay que valorarlas con cada paciente. A veces hay indicaciones que no son obligatorias, hay decisiones que te hacen ir a una cesárea frente a un parto, pero que eso sí que no es de transmisión poblacional, es decir, hay que individualizar a la pareja, hay que individualizar sobre todo a la mujer y hay que individualizar las circunstancias. Lo deseable, lo óptimo, un parto vía vaginal, sin ninguna duda. Cuando esto no se puede dar o cuando por distintas circunstancias hay que optar a otra cosa, hay que hacer una cesárea. ¿Qué es lo que mm, hay que evitar? Hay que evitar situaciones de máximo riesgo. No hay que eh, empeñarnos en que algo tenga que ir porque tenga que ir si no va. Pero eso ya es el profesional el que va a decidir en un momento u otro ir por una vía u otra para evitar males mayores. Y tras hablar tanto del embarazo, para terminar las entrevistas nos gusta hacer unas preguntas más profundas que nos hacen conoceros mejor a los entrevistados. Y en tu caso, Mercedes, me encantaría preguntarte cuál crees que es el sentido de la vida. Bueno, a ver, el sentido de la vida es ayudar a los demás. No hay más. La otra pregunta que solemos hacer es, con toda la experiencia, con todo lo que tú has vivido, ¿qué le dirías a una persona que hoy en día tiene 20 años? ¿Qué consejo le darías para afrontar el resto de su vida? A ver, que busque una ilusión, o sea, fundamental, tener un principio por el que tú te levantes todos los días. Que ponga a alguien, algo, una emoción, un sentimiento en el centro de su vida. Porque realmente si ponemos a los demás como punto guía, todo lo demás va a ser muy fácil. No te pongas tú, no seas primera persona, no pongas nunca el primera persona. Pon siempre el segunda persona del plural, primera persona del plural, nunca la primera persona del singular. Si tú tienes una ilusión y esa ilusión está enfocada en los demás, todo lo que hagas, todo lo que vayas haciendo en la vida va a ser bueno. Las oportunidades te van a ir saliendo porque te estás entregando y todo lo que tú entregues te lo van a devolver con creces. Por lo tanto, no le diría nunca a nadie consigue esto. Sí le diría prepárate,
O sea, prepárate en lo que tú quieras, pero ese prepárate en lo que tú quieras va a estar determinado por ese objetivo que tú tengas, por esa ilusión, por ese sueño. Siempre hay que soñar. Hay que soñar además siempre hacia arriba. Hay que creer en grande, nunca en pequeño. Pero ese creer en grande tiene que estar fundado en personas, en sentimientos, en emociones, porque los objetos no son nada. Y realmente lo que te va a hacer crecer, lo que te va a hacer levantarte, luchar, formarte, es intentar que tu proyecto se transmita a los demás. Entonces, a los 20 años lo que tienes que tener es un sueño. Ir a por él, no hay más. ¿Cómo combinas esto de servicio a los demás, ayudar a los demás, con la mejora personal? Porque muchas veces se puede ver como algo de ego, de egoísmo, de querer mejorarte a ti, centrarte en ti, pero en realidad yo veo necesario primero una mejora personal para luego poder tener efecto en los demás. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera, Víctor. A ver, si tú eres feliz, tú vas a transmitir felicidad. Eh, si tú quieres, si tú quieres con mayúsculas, tú vas a querer lo que te rodea. Y desde luego no se puede hacer, no voy a decir medicina, no se puede hacer nada hacia la sociedad con personas si tú no estás bien contigo mismo. Si tu situación personal es un horror, si tu familia es un caos, si tú vives en un continuo remordimiento, con eso no vamos a ninguna parte. Primero tienes que estar bien tú contigo mismo para poder luego entregarte a los demás. Es importante tener una familia que te soporte desde el punto de vista emocional, es importante tener unas creencias, es que eso es básico, o por lo menos para mí es básico, perdón. Y eso te permite que luego el compaginar el día a día con los demás te sea fácil, no sea un esfuerzo, no te suponga un sacrificio levantarte un parto a las 3 de la mañana. Te su que te cansas, que sí que te cansas, o sea, a ver, no vamos a decir que no te cansas físicamente, pero te suponga una emoción, porque vas a acompañar a alguien a algo importante, a algo bonito, pero eso te tiene que salir innato, no te lo tienes que inventar, no tienes que pensar que: "Jo, otra vez me tengo que levantar, jo, cuántas horas trabajo", es que te tiene que salir. Hablamos de ginecología, hablamos de obstetricia, hablemos del trabajo que hablemos. Mi manera de pensar, posiblemente no todo el mundo la comparta, seguro, es la mía. Y desde luego yo creo que todo esto está basado en la entrega a los demás. Si consideras los pacientes, las personas con las que tú estás compartiendo, personas a las que tú puedes aportar algo, que a veces no será importante, que a veces a ti no te cuesta ni tan siquiera un esfuerzo y sin embargo el bien que le haces a esa persona es infinito, aunque tú no lo sepas, aunque tú no te des cuenta. Entonces yo creo que compaginarlo hay que compaginarlo. Tú no puedes dar si no estás bien dentro, pero también es cierto que no puedes pensar en singular, porque si piensas en singular nunca vas a dar, vas a querer recibir. Increíble, Mercedes. Me ha encantado la entrevista, esta última parte también y sobre todo. La verdad que sí. Muchas gracias por estas respuestas tan sinceras y tan enriquecedoras en todos los sentidos. Yo creo que ha sido una entrevista, aparte de súper didáctica, que la gente se va a poder llevar muy buenos aprendizajes, no sé, muy emocionante para mí, la verdad, y te lo agradecemos mucho. No tenéis nada que agradecer, estoy encantada de estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós.